Aprendiendo a conducir. Buenos días, mujeres bienaventuradas. Qué bueno es estar juntas en este tiempito que nos tomamos para nosotras y la meditación de la palabra del Señor en medio de los tantos quehaceres que tenemos en el día y tomamos un espacio para tomarnos un tintico, hacer una pausa y meditar en la hermosa palabra de nuestro Señor que nos da ese regocijo y esa paz interior. Vamos a leer en Proverbios 3, del 1 al 8, que dice: Hijo mío, y pudiéramos decir, hija mía, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y amén. Qué hermoso es este proverbio de nuestro Señor. Y el Señor nos está hablando con amor, ¿cierto? Explicándonos por qué debemos ser obedientes a su palabra, a lo que Él nos ha dado ya. Y cuando pienso en esto, puedo pensar en cómo yo le expreso a Maite Sofía, a mi hija, cuando le digo con voz sencilla, con voz amorosa: hija, pórtate bien, te amo y quiero que te portes bien. Si no lo haces, me voy a ver forzada en corregirte. Y si yo, que soy tan falta de mansedumbre, de misericordia, de paciencia, de amor, siento esto, cuánto más nuestro Dios diciéndonos: hija mía, guarda mis mandamientos y escríbelos en las tablas de tu corazón. No te fíes de tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿cierto? Y es claro que el Señor nos dice todo esto porque Él nos ama y su deseo es que estemos con Él en la vida eterna. Nos va conduciendo por ese camino, el que fue trazado con sangre en la cruz del Calvario. Y no lo hace por ninguna razón egoísta de controlarnos, ¿cierto? Sino para nuestro propio beneficio. Él es nuestra única esperanza. Por eso nos dice en el verso 2: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y en el verso 8 nos dice: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Entonces el beneficio de la obediencia no solamente es un beneficio que sabemos que es eterno, sino que también es un beneficio a nuestro cuerpo, a nuestros huesos en lo natural. Y gloria a Dios por eso. Entonces debo entender que ese camino, eh, el camino que el Señor trazó en la cruz, nos dice en su palabra que es un camino angosto, ¿cierto? Es una vía angosta y el Señor es el que nos conduce por esa vía. Y es un camino que está perfectamente señalizado, perfectamente alumbrado y también tiene todas las defensas viales. Y esto en la palabra, ¿cierto?, del Señor y su glorioso Espíritu Santo que nos la revela. Y al pensar en una vía de tránsito, podemos considerar todas esas señales, ¿cierto? Todas las que existen. Las demarcaciones en el piso, los avisos rectangulares que son de diferentes colores, de diferentes formas, ¿cierto? Hay amarillos, hay rojos, otros azules, ¿cierto? Y todas estas señales están clasificadas de alguna manera general en señales preventivas, en señales reglamentarias y señales informativas.
Y si llevamos esto natural a la palabra del Señor, pues tendríamos que hacer otros tantos devocionales para estudiarlas y clasificarlas, todas las reglas que el Señor nos da, cuáles son preventivas, cuáles son reglamentarias y cuáles de esas son informativas en la palabra, ¿cierto? Pero sí alcanzamos a decir que el Señor en su palabra nos muestra todo tipo de señales, todas las que necesitamos. Esas reglas eh, que Él le dio a sus hijos en su momento y nos sigue dando a nosotras también de una manera oportuna. Lo que sucede es que muchas veces nosotras las pasamos por alto, no las vemos, no las estudiamos, las obviamos y después viene el accidente. Debemos considerar diligentemente que esas señales están ahí, ¿cierto? Como lo dice la palabra, para nuestro beneficio. Están ahí para permitirnos transitar sin accidentes, sin dificultades con nosotras mismas y con los demás que transitan por la misma vía, ¿cierto? Y pudiéramos ahí decir que por la misma vía transita mi esposo, mi hija, mi familia, los hermanos en la iglesia. Bueno, todos de alguna forma transitamos por la misma vía, ¿cierto? Toda la iglesia, por el mismo camino. Además de hablar de todas estas reglas, de todas las señales, las vías también cuentan con defensas viales, que son todas esas vallas metálicas que están a los bordes de las carreteras que evitan que los vehículos se salgan de la vía. Están en los puentes, en las curvas, en los bordes cerca de los abismos, ¿cierto? Y la función que tienen, como decimos, es evitar que los vehículos se salgan cuando se desvían, ¿cierto? Cuando se accidentan. Y para que funcionen, pues deben ser fuertes, deben ser firmes. Cuando un automóvil se salga, pues tenga la capacidad de resistir. Y muchas veces las vemos abolladas en las vías, ¿cierto? Y nos damos cuenta o pensamos, bueno, ahí hubo un accidente, ¿cierto? Pero la valla fue lo suficientemente fuerte para sostener, ¿cierto? Y si vamos nuevamente al camino del Señor, ese camino espiritual, pudiéramos decir que esas defensas viales, esas vallas viales, son todos esos límites, esas consecuencias que vienen porque en algún momento nos saltamos una señal de tránsito espiritual o nos desviamos, ¿cierto? Porque nos distraemos, porque nos ocupamos, ¿cierto? Eh, y están ahí para evitar que nos salgamos del camino del todo, ¿cierto? Tal vez tengamos un accidente, pero no nos salimos del camino. Y aquí pudiéramos pensar, y entonces, ¿por qué muchas personas se salen del camino? Personas que se congregaban, ¿cierto? Personas que conocíamos estaban, ya no están. Y pudiéramos responder que esas personas no han hecho el curso de conducción, no han visto la vía señalizada, ¿cierto? No han visto la luz, no han visto alumbrada la vía, no han visto las defensas viales, ¿cierto? No las han sentido, no han estado ahí para que eh, puedan detenerlos en salir del camino. Y tal vez ni siquiera han visto el camino, ¿cierto? Solamente van, pero no ven la senda. Y sabemos que la senda del Señor, todo esto puede suceder porque esas personas eh, o no, realmente no han recibido la obra de la cruz, no han visto el camino, ¿cierto? O son personas que dejaron esa relación espiritual, íntima, permanente con el Señor, con la palabra, con el Espíritu Santo. De alguna forma, las personas en esta situación no tienen, al no tener esa relación íntima, ¿cierto? Ven el camino en lo natural, ¿cierto? No en lo espiritual.
Pueden ver un camino, si ven el camino lo ven destapado, ¿cierto? Difícil, sin señales, sin luz, sin vallas de defensa. Y es por no tener la revelación de la palabra como lo hemos aprendido en la congregación. No tienen la capacidad de ver espiritualmente lo espiritual porque no están en el espíritu, ¿verdad? Están en lo natural y pues así es imposible poder tener, eh, al no tener los ojos espirituales que por el Señor, solo por el Señor, no por nosotros, sino solo por Señor, el Señor puede ser, pues no vamos a poder ver, estamos ciegos, ¿verdad? Y volviendo al texto que leímos, el Señor nos dice que no nos podemos confiar de nuestras habilidades para conducir. No podemos decir, yo ya llevo mucho tiempo en el Evangelio, yo ya sé conducir en esta vía, ¿cierto? Eh, para ver y atender todas las señales, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. A partir del verso 5 nos dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que la única forma segura de transitar por el camino del Señor es dándole el volante al que creó el camino, ¿cierto? Al que creó las señales, al que puso las vallas. Él conoce todo. Él sabe lo que está delante de nosotras. Él conoce todos los peligros, las acechanzas del enemigo, ¿cierto? Y el Señor lo que espera de nosotros es que de la mano de Él aprendamos a conducir, a tener el dominio propio, ¿cierto? En nuestra vida, como fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Que en realidad eh, tomemos la decisión y lo elijamos a Él y a su Espíritu Santo para que conduzca en nosotros, que Él sea nuestro conductor elegido. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque por ella y por tu Espíritu Santo podemos ver las señales y los límites en el camino a la vida eterna, Señor. Tú eres el camino, tú eres la vida, Señor. Y porque solo tú puedes, Señor, conducir de forma perfecta, nos aferramos a la obra de la cruz, Señor. Te elegimos como nuestro Señor y como nuestro conductor de vida. A ti la gloria, a ti toda la honra, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Un hermoso día, mujeres bienaventuradas.